Un poco la idea de hoy es hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la nueva agenda urbana que firmó la Argentina en Quito hace un tiempo, y que hace pocos meses, y que tiene que ver con tres ejes que nos plantea la agenda urbana, que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades. Uno es hacer las ciudades más compactas. El segundo es hacer las ciudades más inclusivas. Y el tercero es hacer las ciudades más resilientes. Esos tres ejes son los ejes que creemos, y la Argentina firmó esta agenda, tiene que ser fuertemente llevada a la práctica por los intendentes locales. Nosotros simplemente articulamos, y de hecho en Quito hubo muchísimos intendentes argentinos que viajaron, 5 gobernadores, o sea que esta agenda urbana la estamos construyendo desde hace un tiempo. Y voy a hablar de estos tres ejes que tienen que ver, en principio, con mi área, que tiene que ver con la planificación, es cómo planificamos estas ciudades cada vez más compactas, cada vez más inclusivas y cada vez más resilientes. Por un lado, cuando hablamos de ciudad compacta, ahí voy a dar un número bastante claro, que es que la población argentina crece aproximadamente el 0,7 al 1% anual. O sea, cada año se incorpora de cada 100 personas un nuevo habitante a la Argentina. Sin embargo, los ejidos urbanos crecen un 4% anual. O sea que a la vez que tenemos un habitante más cada 100, por cada 100 metros construidos en las ciudades, le incorporamos todos los años 4 metros. Y eso no es un dato menor para los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque lo que pasa con eso es que ustedes, intendentes, tienen cada vez que dar más servicios, tienen que dar cada vez más infraestructura con la misma cantidad de población. Y eso, por supuesto, que hace insustentables sus ciudades. Y entonces ustedes me dirán, ¿y por qué pasa eso? Bueno, justamente porque el sábado estuvo en Mendoza John Kloss, que es el encargado de Naciones Unidas con estos temas, que decía: el negocio de crecer la ciudad es un negocio de corto plazo, pero muy rico. O sea, cuando uno pasa del suelo rural a suelo urbano, la diferencia de precios es muy alta. Y en Argentina, encima, gran parte de lo que se hace en ese paso de rural a urbana, no se le pide la infraestructura a la empresa que desarrolla esos loteos. ¿Y eso qué hace? Que ese negocio inmobiliario tan fuerte después sea una deuda para los municipios. Y cuando genera esa deuda a los municipios de infraestructura, los municipios no pueden poner agua y cloaca. Entonces, ¿a quién van a golpear? A la provincia. La provincia, y ustedes, ¿a quién van a golpear? Finalmente a Nación. Y finalmente encontraron un presidente que dijo: sí, me hago cargo de esa deuda y vamos a hacer 100% de agua y 75% de cloaca en el primer mandato de gobierno. La cuestión es que, más allá de toda la infraestructura que pongamos y todos los miles de millones de pesos que pongamos en los proyectos que hagamos en agua y cloaca, si no paramos la mancha urbana, nunca vamos a llegar al 100%, porque si ponemos infraestructura en un lugar y la mancha sigue creciendo, no vamos a poder cumplir con esta meta del 100%. Y yo quiero contar, siempre cuento el mismo caso, porque con Ramón Mestre, el intendente de Córdoba, lo estamos trabajando, que es que el gobierno nacional está poniendo el 100% de cloacas en la ciudad de Córdoba. Eso implica una inversión de 3.200 millones de pesos. Bueno, esa obra va a tardar técnicamente 5 años. Si la mancha de Córdoba sigue creciendo como está creciendo hasta ahora, en el momento que termine la obra de 3.200, hay que invertir 700 millones más. O sea que tenemos que hacer algo con ese crecimiento. Y ahí un dato que no es menor. ¿Cómo se cuenta estas obras? Y la cantidad de infraestructura por habitante. Ustedes saben que en la periferia la cantidad de habitantes es mucho menor. Así que el costo por habitante termina siendo mucho menor. Y como esto es un planteo general a nivel mundial, no solamente algo que le pasa a la Argentina, uno de los ejes es hacer las ciudades cada vez más compactas. No quiere decir que hay que hacer edificios en todos lados y que hay que agrupar a la gente uno arriba del otro y no hacer espacios verdes. Tengo algún ejemplo, lo voy a contar, que es en Misiones. Nosotros fuimos con esto y la provincia de Misiones agarró una plaza y puso gente en un barrio de clase media, gente pobre, fue un quilombo, y no era lo que estábamos diciendo nosotros. Lo que estábamos diciendo es tomar los vacíos urbanos. De hecho,
muchos de ustedes que conozco, estamos trabajando en que los terrenos ferroviarios nacionales pasen a este ejido. Obviamente que en un país donde no se hizo el catastro, donde no hay normativa, donde es difícil pasar ese suelo, pero hay una política pública nacional y ya tenemos algunos casos exitosos, ejemplo Rosario o la ciudad de Mendoza, que desarrolló 23 hectáreas en el centro de la ciudad, o sea, tenía 23 hectáreas en el centro de la ciudad de Mendoza y iba creciéndose y expandiéndose. Bueno, nosotros le dimos a la ciudad 23 hectáreas, la ciudad le pone infraestructura, una parte va a procrear, otra parte lo vende para desarrollo inmobiliario, para crecimiento y obviamente la cantidad de infraestructura que necesita es mucho menor. Y en una ciudad como Mendoza, donde dentro del ejido urbano el 20% de los terrenos son vacíos. O sea, también tenemos un problema. Yo sé que siempre, y me pasa, recién estaba hablando con la gente de Comodoro Rivadavia, que dicen, en mi ciudad no quedan más lotes. Eso es casi una constante, y la verdad que yo debo decir que los primeros días del 2000, fines del 2015, el primer día de gobierno, casi toda la respuesta era no tengo más lotes. Hoy la verdad que cada vez se encuentran menos intendentes que dicen eso y mucho más intendentes que dicen acá tengo un terreno ferroviario que no se usa, acá tengo este terreno que está vacío, acá tengo un privado que tiene 2 hectáreas y que no quiere urbanizar, le voy a subir los impuestos. O sea, empezamos a tener otro tipo de política respecto al suelo urbano y la verdad que la riqueza de las ciudades, una de sus riquezas más grandes es el precio del suelo y con una cuestión que siempre me gusta decir, lo que administra la normativa urbana es el Consejo Deliberante y son ustedes. Ustedes cuando deciden que un terreno rural pasa a ser urbano, le están dando plata al propietario de ese terreno, con lo cual es lícito que el municipio incorpore parte de eso para la infraestructura, para los servicios, y eso está bien, eso es parte de la agenda que tenemos que incorporar. Lo que no está bien es que el Consejo Deliberante apruebe y se quede alguien por abajo de ese dinero, que es también lo que pasaba, y deja la deuda a todos los vecinos. Eso es lo que no puede pasar. Pero sí las ciudades crecen, y está bien que crezca. Lo que nosotros decimos es, hagamos cuál es la mancha urbana, el gobierno nacional se compromete en poner infraestructura en ese 100%, pero todo lo que crezca esa ciudad que sea sustentable. Si a alguien le damos un loteo, démoselo, está todo bien. Nosotros es una política municipal. Lo que sí, no generemos deuda en esa infraestructura. Y acá aprovecho porque uno de los renglones era financiamiento. Nosotros, junto con el Banco Nación, estamos trabajando una línea que ya la lanzó oficialmente, pero la estamos implementando de manera gradual, que es, si un municipio quiere crecer y tiene tierra del municipio, el Banco Nación le financia la infraestructura. Y cuando el municipio vende, que muchas veces lo vende en cuotas y demás, va recuperando la plata. Yo voy a contar un caso real que es Caleta Olivia. Caleta Olivia en Santa Cruz, el intendente, el terreno más barato vale 600.000 pesos. El intendente decide, para dar suelo a la gente que no tiene acceso, venderlo a 300.000. O sea, y después lo que pasa a veces que se revende, bueno, después el mercado también actúa, pero el intendente tiene una política de venderlo a la mitad de lo que sale valor de mercado para incorporar suelo. La infraestructura en Caleta Olivia, dividido por parcelas, sale aproximadamente entre 120.000 y 160.000 pesos. ¿Es caro o barato? ¿Caro? Bueno, es caro, por eso. Con lo cual, si usted hagan la cuenta para su municipio, olvídense de Caleta, pero es caro, es la Patagonia, tiene otro precio. Pero ponele que no es caro, ponele que sea caro, pero y el otro es barato. O sea, estoy diciendo que lo vende a la mitad y lo cobra al doble. Igual ahí tiene una diferencia de 140.000 pesos que no es del intendente, es de todos los habitantes que son los dueños de esa tierra. Bueno, fuimos con el Banco Nación y el Banco Nación le está financiando ahora la infra y el intendente sigue vendiendo terreno público para lotear, que necesita lote, y encima es financiable. Y nosotros ahí, para nosotros es un eje central el poder financiar el crecimiento de las ciudades. Si eso no pasa, si el privado lotea y le queda la infra, las ciudades se vuelven insustentables y eso va a la par de que su población vive peor. ¿Por qué? Una calle sin asfalto hace que los chicos, los días que llueve, no van a la escuela. Y no es un cuento, porque yo he recorrido con Marina Clemencewi y con otros funcionarios muchas localidades días de lluvia donde los chicos no van a la escuela. Entonces, no es que crecer así me es neutro.
un lugar donde tiene agua y cloaca contra un lugar que no tiene agua y cloaca, según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida es entre 6 a 12 años de diferencia. O sea, si yo vivo en el centro de la ciudad, con agua y cloaca vivo 10 años más. Y no quiero hacer eslogan, pero haciendo lo que hay que hacer es eso, digamos. Es la gente, le estamos dando calidad de vida cuando ponemos infraestructura. Como bien dijo Luca Delfino, quizás políticamente, electoralmente, no era beneficioso, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no puede ser que un país como la Argentina, el 25% no tenga agua potable, o no tenía, ahora la cifra es menor, y el 50% aproximadamente no tenía cloaca. Y el 80% volcamos los desechos directamente a los ríos, también con lo que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental. Así que uno de los temas fundamentales es poder generar una ciudad con la infraestructura básica. Y acá, creo que algunos ya lo saben, ya lo dije alguna vez, ¿saben cuánto se necesita en Argentina para que todas las ciudades, las 2.300 que decía Lucas, tengan asfalto? Si yo ahora, el presidente lo convenzco, que a todos ustedes que vienen todos los días a pedir asfalto, me miran con cara, yo quiero mi asfalto, ahí te debo un asfalto. ¿Cuánto? ¿Sabe? Un asfalto debemos por acá también. Bueno, bajando la mano a todos, por favor. Bueno, si a todos ustedes les decimos que sí, ¿sabe cuánta plata se necesita? ¿Quién tira un número? 230.000 millones de dólares. Mira, entonces algunos ya se me deprimió la mano. Ahora se pelean por a ver quién pone la mano acá adelante. No. O sea, ese es un tema, pero fuera de broma, es un tema central. 230.000 millones de dólares es la cuenta que hicimos para que todas las ciudades argentinas tengan asfalto. Y nosotros decimos que, como pasa, muchas ciudades, ustedes vieron sus ciudades, empieza de ripio, después alguien se pone con otro, el municipio finalmente va poniendo. O sea, vamos a ir logrando pagar esa deuda de acá. Yo calculo que en 20 años todas esas localidades con ripio van a tener asfalto. El problema es, tenemos la capacidad, hoy los líderes políticos, que son ustedes, porque los intendentes, acá la mayoría son intendentes, son los líderes de sus comunidades, de parar ese crecimiento para poner los recursos en que todos sus habitantes tengan asfalto y buscando los terrenos que están vacíos para que su ciudad crezca, y si tiene que crecer, que en ese cambio de suelo rural a urbano le pongamos la infraestructura. Esa es la pregunta. Nosotros, Gobierno Nacional, no tenemos la respuesta, porque la respuesta la tienen que dar ustedes. Lo que nosotros les decimos es, si queremos ser socios de la sustentabilidad de las ciudades, tenemos que hacer ciudades que nosotros podamos financiar y ayudar. O sea, si siguen creciendo, es imposible poder financiar. Yo tenía un ejemplo en el PowerPoint, y de hecho me pasaba, la mayoría de los intendentes que atendíamos a principio de esta gestión, diciembre del 2015, donde pedían, y era una cosa que ahora me lo niegan algunos, pedían infraestructura donde no había población. Entonces decía, ¿para qué quiere infraestructura? O sea, ¿cuánto tiene usted de agua y cloaca? El 20%. ¿Y por qué me piden un lote? Y porque voy a crecer para ahí. ¿Y por qué no le pone agua y cloaca al que no tiene? Bueno, esa pregunta, hoy por suerte, casi no encontramos gente o intendentes que pidan agua y cloaca donde no hay personas. ¿Por qué? Porque crecía la ciudad y el Estado Nacional financiaba ese crecimiento. Nosotros tenemos ahí una regla, que estaba en el Power, no importa, que es la ciudad eficiente, o por lo menos nuestra política de infraestructura para una ciudad eficiente, es poner servicios públicos donde hay gente. Y poner gente donde tenemos servicios públicos. Tan racional como eso, y tan difícil muchas veces como eso. No es que es fácil cumplir con toda esa deuda, y no es tan fácil poner gente donde tenemos el gran loteo, porque como yo dije antes, muchas veces ustedes van al AVE o me vienen a ver a mí y dicen, tengo este terreno y hay que escriturarlo, está con trabas jurídicas, tiene sucesiones, o sea, no es fácil poner en gestión todo el suelo local. Pero un tema central, yo voy a hablar de los 3 ejes y voy a ser muy cortito, es poder generar ciudades compactas. Compacta no significa, vuelvo a decir, departamentos, sino poder ser racional en el uso y ser racional en el mantenimiento. Porque la expansión de la mancha urbana, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, implica que por la misma población tengo que tener un camión más de basura. Me creció un barrio, viene el intendente y dice, se inauguré un barrio, necesito una escuela, una sala de primeros auxilios y un camión de basura. ¿Y quién lo paga eso? Ah, no pensé, o peor, el Instituto Provincial de Vivienda me hizo el barrio y se fue. Me inauguró el gobernador con 500 familias. Y ahora tengo que sacar a un camión de basura, no puso la escuela,
Bueno, eso la verdad que es muy, muy improductivo. Y acá por suerte hay una buena noticia que es que Domingo Amaya, no sé si lo contó, no lo escuché hoy hablar, una de las políticas emanadas del presidente, pero cumplida por la gente de vivienda, es que no se hacen más barrios fuera del ejido urbano. El Estado Nacional era un poco el que propiciaba ese crecimiento de la mancha urbana. Y ahí tenemos, el otro día estaba Martínez Molcas, uno de los especialistas sobre economía urbana, que decía, muchas veces los gobiernos locales hacen el salto del sapo, que es el Estado, está la ciudad, salta, pone la infraestructura y la gente allá, y acá el privado se apropia de todos los bienes que hizo el Estado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ponen la infraestructura más lejos y ese terreno de 20 hectáreas, finalmente el privado. Nosotros casos que detectamos, y obviamente que hemos detectado ahora hace meses que no detectamos más, obviamente no lo aprobamos, pero había mucha experiencia, mala experiencia, de que el Estado, y Marina tiene alguna experiencia en los Promeva, en los de Hábitat, donde decían, quiero poner infraestructura a la gente más pobre, pero finalmente la infraestructura pasaba por el medio de un descampado y después aparecía el privado y se quedaba con el plusvalor de eso. Bueno, nosotros estamos diciendo, no lo hagamos más porque queremos llegar al 100%, con lo cual ese descampado lo puede pagar el privado. No tengan miedo de usarnos ahí para... Nos pasó con un intendente que dice, mirá, yo te entiendo, pero el privado tiene 100 hectáreas y la verdad que la presión que me hace es inaguantable. Bueno, fuimos con Nación, fuimos con la provincia y el privado obviamente aceptó por la infraestructura, porque no es lo mismo hablar con el intendente que hablar cuando Nación, provincia y municipio se ponen de acuerdo. Así que uno de los ejes de esta agenda y que obviamente los involucra a ustedes es la ciudad compacta. El segundo es la ciudad inclusiva, producto de lo que estaba hablando antes y producto de que al mercado inmobiliario también le conviene un poquito. Los pobres cada vez se iban localizando en algunos lugares y los estratos altos se iban localizando en otros. Y eso va generando cada vez mayores problemas urbanos. Eso va generando que el tejido urbano se deteriore, la seguridad, la infraestructura. O sea, empieza a haber un abandono del espacio público en los lugares más pobres y una profundización de la diferencia social en las ciudades. Eso, por supuesto, hace que la ciudad cada vez sea más difícil de vivir y menos sustentable. Así que nosotros creemos que lo que iguala la ciudad es la concreción de sus servicios y su espacio público. Ayer me tocó recorrer Lanús, Montechingolo, no sé si alguien conoce Montechingolo, es el segundo cordón del conurbano, y el intendente Grindetti hizo una prioridad peatón que, aunque tiene sus particularidades, es casi idéntica a la que está en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hablábamos con el intendente Néstor Grindetti y con Carlos Silva, secretario de Obras Públicas, que yo le decía, en el fondo lo que ustedes hicieron no es una obra de infraestructura, no hicieron una obra física. Le dijeron a los habitantes de Montechingolo que tienen los mismos derechos y los mismos servicios y son iguales ante el Estado que el que vive en Recoleta, porque el espacio público de Montechingolo y el espacio público de Recoleta hoy son exactamente iguales. Y eso es la igualación que hace el espacio público. Y la verdad que muchas veces, y cada vez menos, uno que recorre ve que en la zona más cara el espacio público es mejor que en las zonas degradadas. Y eso lo que hace es degradar mucho más. Por eso es tan importante la política de hábitat de inclusión, de que termina habiendo la misma cantidad de servicios para todos los habitantes. Eso es una igualación y en esto de pobreza cero, la pobreza estructural que tenemos que desterrar. La pobreza por ingresos es mucho más voluble, tiene que ver con los ciclos económicos, tiene que ver con los ingresos. En cambio, la pobreza estructural es mucho más difícil de erradicar, pero es mucho más constante una vez que se logra. Uno, para no irse muy lejos, puede nombrar el caso de Chile, que hoy tiene 100% de agua y 100% de cloacas y todos los servicios públicos para todos es universal, y hubo un salto cuantitativo en el ingreso posterior a eso. O sea, está íntimamente relacionada la provisión de servicios con el crecimiento de las ciudades. Y el tercer punto son ciudades resilientes. Ciudades resilientes significa ciudades que puedan trabajar con el cambio climático, que puedan convivir con el cambio climático que se está dando. Y la verdad que ahí es donde menos énfasis hemos puesto. Empezamos que la ciudad no crezca, después empezamos que la ciudad no incluya, y ahora estamos trabajando que la ciudad aguante los cambios climáticos. La verdad que es terrible, pero no lo digo en contra de ustedes, nadie, que no se haya planificado en función de las inundaciones y en función del clima. Por supuesto que tenemos experiencias buenas después de haber sufrido una gran catástrofe, como el caso de la ciudad de Santa Fe, que hoy es un ejemplo
de emergentología, de resiliencia, de pensar las obras en función del crecimiento. Pero la verdad que es un caso aislado. Yo puedo contar, a mí me toca con el grupo del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda, estar a cargo de lo que es la reconstrucción de las ciudades. O sea, lo digo muy rápido, toda emergencia tiene una etapa de tratar la emergencia, una de rehabilitación de la ciudad y una de reconstrucción. Ahí me toca estar en el grupo de reconstrucción. Lo más terrible, cuando íbamos a reconstruir, los intendentes, y no digo con los intendentes, sino de esta cultura, era reconstruir igual de lo que estaba. Entonces nosotros decíamos, en el caso de la Madrid, ¿cuánto hace que se inundó? 4 años. ¿Y qué hicieron? Todas las casas se destruyeron. ¿Y qué hicieron? Las casas de nuevo. ¿Y qué quieren ahora? Que hagan la casa de nuevo. Y dentro de 2 años, y la harán de nuevo. O sea, y la verdad que era muy fuerte. En Comodoro pasó lo mismo, en Corrientes pasó lo mismo. En Volcán nos costó decirle, che, la luz siempre se da sobre esta zona. Y si hacemos que acá no viva gente, es que siempre vivió gente acá. ¿Y cuántos salud tuvieron? Y más de 5. Es como que no hay conciencia de que la naturaleza actúa en el territorio. Y eso es una de las cuestiones que tenemos que incorporar los gobiernos locales en el desarrollo de la planificación. Nosotros en la Madrid finalmente hicimos una planificación que el Estado Nacional va a invertir 260 millones de pesos para hacer las defensas costeras. Va a quedar... Hoy hay vivienda de los dos lados del río, la población que está en la zona más baja se va a trasladar a la zona más alta y como sabemos que vuelven, que se van a instalar siempre, digamos, siempre termina instalándose, Santa Fe tuvo ejemplos de eso, vamos a hacer un parque inundable, un parque que la gente lo va a disfrutar todos los días, excepto cuando se inunde y cuando baje el agua lo vuelve a usar. Entonces, estamos incorporando, y es un trabajo que tienen que hacer ustedes, tenemos que hacer de a poco y con capacitación, incorporándolo, de convivir la cuestión de la naturaleza con el crecimiento de las ciudades. Y acá vuelvo, se enganchan las tres. Yo quiero crecer, el suelo más barato para vivienda social. El otro día estuve en Entre Ríos, en Diamante, donde lo hicieron, la zona más baja. Llovió, ¿qué pasó? La vivienda social se tuvo que trasladar. Entonces quisimos sacar a la gente de la pobreza y termina estando en las mismas condiciones y a veces peor porque lo trasladamos a lugares menos asequibles. Así que un poco la charla, voy a ser muy corto, tenía que ver con esto, con pensar la planificación en función de estos ejes y en función de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y acá, por suerte, algunos casos buenos, no todos, que es, podemos planificar lo que querramos, pero en Argentina había una mala tradición que los planes eran solamente libros que leía algún técnico, cobraba algún consultor y se guardaba en una biblioteca. Bueno, tenemos que transformar eso en planes acción, que el plan sea incorporado por el intendente. O sea, si ustedes intendentes no tienen un plan, una planificación para su gestión, no sirve hacer un plan. O sea, a mí me ha pasado, pero yo cuento casos malos para contraponer, pero la mayoría son casos buenos. Intendentes que hicieron un plan con nosotros, que colaboramos nosotros a hacerlo, y que después me pedían obras que no estaban en el plan. Yo le digo, ¿por qué no lo incorporaste en el plan? Y la verdad que a veces como que vamos diciendo las obras de a poquito. Bueno, quiero hacer esto, quiero hacer esto. ¿En qué hay plata? Digo, nos han pasado muchas veces. ¿En qué tenés plata? ¿Dónde sabes que hay plata? Y hay plata en la iluminación. Bueno, vamos para allá. Que está bien, no lo criticamos, ¿eh? Digo, cambiemos entre todos esa cultura de gastar la plata en lo que hay. Ustedes decís, no, mira, flaco, la verdad que vos me decís hacer tal cosa y eso no me sirve. Necesitamos hacer esto. Y eso, si está bien, nosotros hagámoslo entre todos, digamos. No es que nosotros somos una parte y ustedes son otra parte. Obviamente que uno tiene su responsabilidad, pero acá un tema que es central, y ahora vuelvo después a lo otro, que es ¿quién hace la ciudad? El intendente, el gobierno provincial, el nacional, las empresas de servicio, el privado, la hacemos todos. La verdad que es, y ustedes los conocen a todos, la cantidad de actores que hacen la ciudad. O sea, es tanta la cantidad de gente, el promotor inmobiliario, el desarrollador, los centros culturales, la ONG, los grupos populares, todos quieren hacer ciudad. Finalmente, ustedes están en el peor lugar, que es el termómetro de todo eso. Todas las tensiones urbanas las reciben ustedes y el Consejo Deliberante, que son los organismos políticos que reciben todas esas tensiones de cómo crecer. Por eso es muy importante poder tener un plan que canalice eso. Y por supuesto, todos tenemos ideas diferentes sobre lo que queremos. Lo mejor es poder contradecirlas y poder sacar un resumen de eso. Y cerrando eso, cierro con lo que decía, es tener un plan que no sea libro, de esos planes poder hacer proyectos, y acá muchos de ustedes ya me conocen, lo hincha que soy con eso, es hagamos proyectos. No importa si, en verdad sí importa, pero
déjeme la metáfora, no importa si la cloaca sale mañana. Nosotros estamos haciendo cloacas con proyectos del año 1996, con lo cual hubo un intendente que pensó en hacer en el año 96 una cloaca y recién se está cumpliendo ahora. No digo que está bien eso, lo que digo es, lo peor que puede pasar es que no tengan un proyecto de cloacas y de agua en su municipio. O sea, si no tienen agua y cloaca y encima no tienen proyecto, y la verdad que a ese municipio le va a ir mal, por propia definición, porque no tenemos una salida de crecimiento. Y como no tenemos ni agua ni proyecto, entonces la gente se va a localizar donde puede y eso va a ser mucho peor después salir de esa crisis de no tener servicio. Entonces nosotros hacemos mucho énfasis en que una vez que está la planificación, poder generar de esa planificación cuáles son las necesidades, y como ustedes saben, las necesidades no son infinitas, pero son muchas más de las que se pueden abarcar. Y la planificación también sirve para poder ordenar cuáles son los más importantes y los problemas menos importantes. O sea, yo tengo mi comunidad, necesito, si todos los proyectos que dice el plan los hago, necesito 100 pesos. ¿Cuánto tengo? 10. Bueno, con 10 pesos, ¿qué es lo que necesito hacer? Y empiezo a priorizar en función de las necesidades y las características de mi lugar. Nosotros no decimos cuáles son, lo que decimos es, tienen que tener esa visión de cuál es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y después, y por suerte algún caso exitoso por acá, de los proyectos pasar a la obra. La verdad que, lo que voy a decir, algunos se van a enojar, ayer estuve en Lanús está haciendo en este momento 95 obras. Y las 95 obras surgen de su plan urbano. Bueno, la verdad que se nota porque está haciendo en muchos lugares, algunos financiados por Nación, otros por provincia, otros por propio municipio, algunos con APP, o sea que son asociación público-privado, pero tuvo una planificación que permite que esa cantidad de obras no sean contraproducentes. Digo, muchas veces, a mí me tocó ser director de planeamiento en la ciudad y los primeros años de Mauricio había obras que se contradecían, porque no teníamos un plan, un intendente como Mauricio quería hacer obra, y alguna obra sí tuvo alguna cuestión de falta de planificación y de choque entre distintas obras, distintas miradas. Por eso es importante poder tener esa mirada integral y poder ir realizando las obras. Nosotros decimos siempre que la prioridad desde Nación es primero agua potable, 100% agua potable, y que esa agua potable sea ordenadora del territorio, o sea, tiene la doble función, servicios públicos y a la vez que tenga la ordenación del territorio. Agua potable es 100%, así que todo intendente tiene que tener un proyecto, tienen que correrlo a Luca Delfino, a Maya, a todos los funcionarios, quiero agua, hasta que la consigan. Eso es una obligación con el presidente y una obligación que asumimos en la campaña electoral y que queremos cumplir. Así que tenemos que trabajar para que el 100% tenga agua potable. Segundo, cloacas. Y ahí lo mismo. Tengo proyecto de cloaca, no tengo que empezar a armar el proyecto de cloaca y muchos financiamientos, la verdad que empezaron a aparecer. También ahí no son 230.000 millones de dólares, pero es una cifra bastante elevada. Las cloacas ustedes saben que es mucho más caro, pero estamos trabajando en ese concepto. Una vez que tengo cloaca y agua, nosotros estamos con lo que es todo el mejoramiento del espacio público, desde el mejoramiento barrial que hace Hábitat hasta el mejoramiento de plazas, equipamientos y demás. Y después hemos incorporado hace poco, que veníamos a entrar, pero le pusimos un poco más de fuerza, que es el mejoramiento de los centros urbanos de las ciudades, que es, nosotros tenemos una ciudad y el centro sigue siendo un factor importante de ordenamiento de esa ciudad. Y tener un centro comercial, un centro administrativo, un centro de esparcimiento de buen nivel, habla y permite un dinamismo económico y social muy importante a las ciudades. Y la verdad que acá tengo bastantes casos. Hace poco se firmó en la provincia de Buenos Aires unos 40 centrales. Acá hay un intendente que dice así que bueno, menos mal tenemos 2, 3. Bueno, no, pero no es para eso. Pero tiene que ver con eso, con que sus ciudades no solamente hagamos la infraestructura básica que hay que hacer, que la verdad que de cierta manera habla de lo mal que estamos, porque si gastamos tiempo en infraestructura básica, quiere decir que no hicimos lo básico y eso habla mal de nuestras ciudades. Pero una vez que tenemos lo básico, tenemos que poner, por lo menos en una primera etapa, el centro de nuestras ciudades a nivel que se merece. Y yo acá voy a contar una anécdota. Hoy estuvimos con el Plan Belgrano. Uno de los ejes del Plan Belgrano, uno de sus limitantes, es que en gran parte del norte argentino no hay comunicaciones. Con lo cual no puede haber desarrollo porque hay chicos que no... O sea, hay gente que no puede hablar por teléfono. Entonces, nos decían los industriales. Yo no puedo comerciar, no puedo vender porque tengo que hacer 2 horas en auto para hablar por teléfono. O sea, para ir a un lugar que tenga una red que no se corte.
Eso hace imposible las comunicaciones, y más en el mundo del siglo XXI, que lo que se viene es la comunicación virtual, por internet y demás. Así que uno de los ejes para nosotros importantes de esta ciudad inclusiva y esta ciudad resiliente y esta ciudad compacta es poder nuevamente recuperar los cascos y los centros urbanos. Ahí el trabajo no es solamente mejorar el espacio público, es que todos los vacíos que hay, todos los comercios que están cerrados, o sea, todas las cuestiones urbanas que llevan con el decaimiento de los centros se puedan revertir en función del mejoramiento de ese centro urbano. Después también hay planes que no corren por nuestro ministerio, pero que tienen con una planificación. El Ministerio de Energía ha lanzado un plan de pasar a LED gran parte del sistema lumínico. Ahí lo que están haciendo, el otro día estuve con el director del área, es, muchos de ustedes le pagan, y ahí hay todo un tema según el lugar, le pagan a las eléctricas un fijo por el uso de la energía. Cuando uno cambia al sistema LED, tiene que ir, y es por obligación, si no lo saben lo cuento, y si lo saben le pido disculpas, tiene que ir a la empresa de servicio público y le dice, mira, yo consumía por esta lamparita tanto, las cambié a LED, consumo tanto, cambiame mi fijo. Bueno, como ese fijo en algunos casos es muy alto, lo que hace es que es conveniente cambiar el sistema por el ahorro energético que eso conlleva. Así que uno de los planes que lanzó el Estado Nacional y tiene que ver con la eficiencia energética en un país que está al límite de su capacidad y que tiene mucho consumo por el espacio público, por el trabajo de ustedes, poner luz en el espacio público que los piden los vecinos y que es fundamental y que mejora fuertemente la calidad urbana, es poder cambiar a LED todo el sistema lumínico. Así que también hay un programa bastante interesante. Después uno que estamos tratando de remozar un poco con la gente de ambiente, es el tema del GIRSU o de los residuos sólidos urbanos. Sabemos que también, como planteaban en alguna mesa, es un tema metropolitano, pero que tenemos que tomar como parte de nuestro trabajo. Ahí acá veo a Mabel, que tiene que ver con el DAMI, con la desarrollo de la metropolitana, todo un fuerte trabajo que está haciendo el Ministerio, porque hay muchas soluciones que no se pueden dar de manera individual en el municipio y hay que darla de manera regional, de manera metropolitana. Y ahí también tenemos mucho trabajo por hacer. Yo, para ir cerrando, digamos, el desafío es que ustedes conozcan los programas que está haciendo el Ministerio, que esos programas que conozcan que tienen que ver con la obra pública, no podemos hacer obra pública que no esté planificada, no podemos planificar si no va a terminar una obra pública. Ese es más o menos el concepto y en eso estamos trabajando. Con muchos de ustedes, por suerte, de una planificación surgió obras, en otros no, pero tenemos que ir en ese camino. Y después el compromiso de que toda obra pública modifique la vida de la gente. El dato que menos queremos mostrar, y que a veces por default lo mostramos, que es cuánta plata gastamos en una obra. La verdad que no importa mucho cuánta plata es más. Si gastamos menos plata y cubrimos mayor cantidad, mucho mejor. Lo que nos pidió el presidente es el dato de impacto. ¿Cuántos argentinos disfrutan hoy de agua potable, que mejora su calidad de vida y su esperanza de vida? ¿Cuántos argentinos tienen cloaca? ¿Cuántos tienen educación? ¿Cuántos tienen internet? ¿Cuántos tienen cerca una plaza, una escuela, un lugar de calidad? El 93% de los argentinos viven en ciudades. Ustedes son sus líderes o sus intendentes, tenemos que trabajar y estamos trabajando, y este es un ejemplo, juntos, para modificar la vida de la gente. Así que en lo que planificación de nación podamos ayudar, obviamente trabajemos en equipo y bueno, muchas gracias por escucharme hoy. Muchísimas gracias.